la vuelta a Boedo, el sí a la ley de rezonificación, el final de las audiencias públicas y lo que se viene, tanto en Avenida La Plata como en la legislatura, para San Lorenzo de Almagro, para el barrio. Ya la veo en pantalla a Victoria Roldán. Victoria, buenas tardes. Estás silenciada aún, simplemente avisarte. Ahora sí, ahí está, por las dudas si respondías, no por otra cosa. Buenas tardes, gracias otra vez por este ratito con nosotros aquí en San Lorenzo primero. Gonzalo Orellano te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, bien, por suerte. ¿Vos? Me alegro. Sí, sí, bien, bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, a ver, muchos temas para hablar. Hay algo de agenda que excede a lo que tiene que ver en sí con lo legislativo del sí a la ley de rezonificación, y tiene que ver con las vacunas, con los centros de vacunación y demás. Y San Lorenzo, como prácticamente todos los clubes de la capital federal, pero aquí por ahí vamos más específicamente a cuestiones de San Lorenzo, ha dispuesto del predio de Avenida La Plata para ello. Más allá de algunas cuestiones de aquellos primeros días, ¿sí? En el centro vacunatorio, y en otros lugares, pero insisto, siempre hablando y partiendo de Avenida La Plata como base, cómo se están llevando a cabo esas jornadas, cuánta gente ya ha sido vacunada y cómo van a ser los próximos días. Bueno, sí, la verdad es que San Lorenzo es una de las 5 superpostas que tenemos en la ciudad, junto con, entre otros, la rural, por ejemplo, que es el que yo también tengo a cargo, y trabajando, sí, por lo menos hace ya más de 10 15 días, y salvo esa situación, ese día que tuvimos un inconveniente porque aumentaron los turnos, y bueno, la verdad que la logística ahí nos falló, salvo ese día, se vienen desarrollando, la verdad que con súper normalidad. Y en el caso de San Lorenzo entiendo que más o menos llevan vacunados 19.000 personas, así que bueno, eso se suma a la estrategia general de todo el gobierno respecto de las vacunas, que van más o menos por 309.000 vacunados en lo que va de toda la campaña de vacunación. Así que bueno, obviamente que seguimos expectantes a las vacunas que nos van llegando, ahí está llegando, si es que no llegó ya, un vuelo de Rusia también con más vacunas de Sputnik. Eh, Así que bueno, obviamente desde que llega la vacuna hasta que está disponible en los distintos centros de vacunación pasan más o menos 72 horas. Así que, por ejemplo, hoy la rural y mañana está cerrado. Les digo la rural porque es el que más conozco, pero digo, otras puestas de vacunación sí están funcionando. Uh -huh. Y bueno, obviamente muy contentos con el servicio, digamos, que estamos dando en cada una de estas postas, porque la verdad es que recibimos y hacemos que la gente, la verdad, que trate de hacer la menor cantidad de cola, que el procedimiento sea rápido, pero bueno, obviamente que nos gustaría poder vacunar más. Y creo que tenemos la capacidad para vacunar más, pero eso ya no depende de nosotros. Está claro, está claro. En relación a lo que tiene que ver con San Lorenzo y el centro de vacunación en particular, no sé si es la palabra correcta y corregime y obviamente vos dirás y responderás en consecuencia. Eh, hay un contrato con el gobierno de la ciudad, tiene que ver hay una cuestión de tiempos preestablecido, esto se va viendo mes a mes, día a día en relación a la utilización en sí del predio como centro vacunatorio. Mira, no tengo el dato preciso respecto de cómo es el funcionamiento de San Lorenzo o de alguna de las postas en particular. Sí, obviamente hay un contrato celebrado entre el gobierno de la ciudad y estos centros que en realidad se armaron especialmente para la vacunación. Además está decir que no son lugares donde habitualmente se dedican a esto. Entonces, obviamente que hay un contrato con el gobierno de la ciudad. Ahora, respecto a la cantidad de tiempo y duración, ese detalle la verdad es que no lo tengo. Pero bueno, fue lo que trabajamos hasta, por eso se fueron, ahora, por ejemplo, ahora se abrió el centro islámico, también teniendo en cuenta esto de la necesidad de abrir más lugares en función de la cantidad de vacunas, y supongo que si siguen llegando vacunas y si aumentamos la cantidad de turnos que podemos dar, se seguirán abriendo lugares, se fortalecerán los que tenemos, digo, eso se va viendo también a medida que va pasando los días y vamos viendo cuántas vacunas, digamos, nos van mandando desde el gobierno nacional. Me voy metiendo en lo que tiene que ver con lo legislativo, con lo que han sido estas jornadas de audiencia. Recuerdo que la charla que tuvimos, la entrevista que tuvimos antes de las audiencias e incluso antes de la ley, o mejor dicho, a posteriori a la primera sanción, a la primera lectura,
Vos decías que iban a ser jornadas largas y demás, y que esperabas que fuesen de la manera más correcta posible, y que eso obviamente también iba a depender de si eran por Zoom o si eran presenciales, que eso está claro que cambia y mucho, sobre todo lo que tiene que ver con el ambiente, por ponerle un término futbolero. ¿Cómo las viste? ¿Cómo te han parecido estas jornadas? Más allá incluso hasta del 90% o más del 90% de adhesión en sí, digo, en cuanto al contacto vecinal, ¿cómo las viste? Bueno, sí, las audiencias se desarrollaron en 9 días y un día más que habilitamos, que fue el viernes pasado, donde finalmente se dio por terminada la audiencia. Estos 9 días los fuimos distribuyendo a lo largo de unas semanas, en función también del calendario de la legislatura y de otras actividades que ya hay planificadas en la legislatura. Y se desarrolló, la verdad, de manera normal, muy respetuosa. Siempre hay algún caso aislado, pero la verdad es que no es, digamos, el espíritu que tuvieron quienes hablaron a favor y también quienes hablaron en contra. Creo que se desarrolló de una manera respetuosa, y cada uno, obviamente, expresando su opinión y sus sentimientos también, porque hubo muchos sentimientos, por lo menos los que estaban a favor del proyecto, ¿no? Así que muy contentos con el desarrollo de la audiencia, bueno, que terminó, como te decía, el viernes pasado. Eh, ¿Sentiste que en algún momento en algún momento me pareció por lo menos que en redes se llevó a cierto punto de lo que era mucho antes, y algo que también te pregunté en la entrevista pasada, de cierto miedo, si se quiere, que te daba tal vez el ataque, si se me permite el término, en redes, de un lado y del otro? ¿Sentiste que podía llegar a estar en ese panorama en algún momento? Teniendo en cuenta que hay casi un 92%, o hubo, ya terminó, un 92% de adhesión, y que a medida que aparecían tal vez los llamados, y me hago cargo por una cuestión coloquial, llamado antivuelta, o aquel que, para decirlo correctamente, no está a favor del proyecto, el siguiente que respondía y que estaba a favor de la vuelta de San Lorenzo al barrio y del proyecto en general, le respondía a aquellos que no estaban en contra. Digo, ¿sentiste en algún momento tensión o algo por el estilo? No, a ver, no, tensión no es la palabra, porque la verdad es que habla uno atrás del otro. Digo, hubiera habido tensión si hubiera sido presencial por ahí, Claro. porque obviamente este tema despierta pasiones, y si hubiera sido presencial por ahí hubiera sido otro el escenario, sin duda. Pero el hecho de ser virtual y tener la posibilidad de cada uno de expresarse desde su casa, desde la tranquilidad, digamos, de su hogar, y hablar a través de la computadora, digo, yo no sentí que haya tensión digamos, entre quien exponía. Sí, obviamente preocupación por lado de los vecinos que están en contra, y sí mucha expectativa respecto de los que están a favor y contando sus historias y las historias de sus abuelos, digamos, trayendo historias. La verdad, todos estaban muy conmovidos, digo, muchos lloraban y estaban, la verdad, muy compungidos por esta situación, y alegres y contentos también, pero bueno, pero no sentí tensión, no le tengo miedo, digamos, a los ataques en las redes. Lo que pasa es que me parece, digamos, un poco exagerado para conmigo, cuando sabemos que en definitiva este es un proyecto que va más allá de mí. Entonces, pero bueno, obviamente que después de que se sancionó la primera lectura, la cuestión cambió, claramente. Así que nada, me parece que es un saldo positivo, más allá de las opiniones y quién habló a favor y en contra, y sin hablar específicamente del proyecto, hablando de la audiencia pública, me parece que se desarrolló, por lo menos como lo esperaba. Y eso es positivo. Recién hablabas de las pasiones, de algunos llantos, de alegrías, de cuestiones de algunas que habrán sorprendido, otras no, pero me quiero quedar con eso. Recuerdo rápidamente, nosotros en San Lorenzo primero lo hicimos, o lo íbamos viendo, y hacíamos alguna nota en consecuencia, para la página web y demás. Hubo gente que habló hasta desde los hospitales porque estaba internado por alguna cuestión de COVID o cualquier otra situación. ¿Te sorprendió algo de eso? A lo que lleva la pasión por encima del proyecto de San Lorenzo, digo, en general. Sí, tal cual. Sí, sí, a ver, me llamó la atención, digamos, la pasión que despierta.
yo sé que el fútbol despierta pasiones, sin duda, ¿no? Digo, eso no lo pero digo, verlo ya en carne propia con un nombre y un apellido, con una persona que, porque uno dice, bueno, el fútbol despierta pasiones, bueno, acá tenía nombre, apellido, historia, cara y relato. Entonces, eso sí, la verdad es que, aparte gente joven, gente mayor, muchos varones que uno, viste, los ve así, se quebraban, se les quebraba la voz cuando hablaban de sus abuelos o de sus padres. Así que fue, la verdad, que en cuanto a ese punto te conmovía en alguna manera, ¿no? Porque se nota el amor y la pertenencia que tienen todos sus hinchas por el club. Saliendo un poco de la audiencia, la gente está ansiosa, siempre se habla de cuestiones futbolísticas y de la vuelta a Boedo, y más allá del presente del club, del equipo, obviamente, esta es, en el buen sentido, la vía de escape que tiene el hincha para pensar en algo positivo de este presente del equipo en particular. Y nada mejor que preguntarte a vos. ¿Cuáles son los pasos que siguen ahora, las comisiones, las charlas, el proyecto en sí, pensando en una segunda lectura que te hago dos en una? Vos me dirás si, al menos estimativa, porque no salió de manera oficial por la web de la legislatura, si tiene una fecha estimada. Sí, a ver, varias cosas. El procedimiento legislativo indica que una vez que se finaliza la audiencia pública, tiene que, como dijimos, como es una ley de segunda lectura, o sea, de doble lectura, se tiene que volver a trabajar en comisión, despachar en la comisión y después tiene que llegar al recinto. Tal como lo establece la ley de restitución histórica y la ley aprobada en primera lectura, que no es ley, pero que también habla de este tema, se tiene que celebrar el famoso convenio urbanístico. Ese convenio urbanístico lo tiene que celebrar San Lorenzo junto con en conjunto con el gobierno de la ciudad. Donde ahí establecen en función del cambio normativo, en función de los metros de más que va a tener ahora con esta zonificación y todo el cambio que proponen respecto de los usos, se tiene que establecer las contraprestaciones a favor del Estado. Esa negociación es entre el gobierno de la ciudad y San Lorenzo. Una vez que ese convenio se firma, lo remiten a la legislatura y la legislatura, tal como dice la Constitución, aprueba o rechaza convenios urbanísticos, digamos, no los modificamos nosotros. Así que bueno, cuando termine de trabajarse en ese convenio urbanístico, que entiendo que se está trabajando, que ya se están juntando entre el gobierno, entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y autoridades del club, cuando se termine de trabajar ese convenio, lo firmarán, lo remitirán a la legislatura, lo pondremos en tratamiento, porque es una de las condiciones necesarias y que no se pueden evitar para aprobar la segunda lectura. Así que bueno, cuando eso ocurra, se trabajará en la comisión nuevamente, se despachará y llegará al recinto. Respecto a fechas, no tengo una estimación, porque va a depender obviamente de cuando firmen ese convenio. Una vez que firman el convenio y lo remiten a la legislatura, entre una comisión, entre la convocatoria de la comisión, el despacho y que llegue al recinto, tarda aproximadamente 3 semanas, un mes. Así que Sí, supongo, no sé si... junio, digamos, por decir Ponele algo mayo, muy exacto. diferente. Exacto, podría llegar a ser una fecha que coincida con todos los tiempos legislativos, burocráticos, de firmas de convenio y todos esos temas. Sin meterte en detalles, pero haciendo un panorama general, si lo tenés medianamente claro, entiendo que te excede, pero cuando se habla de convenio, o de esto que recién mencionabas del gobierno de la ciudad de San Lorenzo, ¿a qué se refiere para darle un pantallazo al hincha? A ver, ¿a qué nos referimos? Esto no es algo que es algo específico para San Lorenzo. Lo que son los convenios urbanísticos están establecidos en el código urbanístico, los convenios urbanísticos, perdón, le dije bien, ¿no? En el código urbanístico, en el punto 10.9, donde establece que cuando se produce una modificación de la norma urbanística que genera una revalorización del suelo, porque hoy ahí no se puede hacer una cancha. Entonces nosotros estamos proponiendo que se haga una cancha, que además esa cancha tenga usos alternativos, como bien propusieron o dijeron las autoridades del club, que sobre Avenida La Plata la idea es que haya toda una parte comercial, la parte de atrás donde haya un Zoom, digamos, donde es una, ¿cómo es que ustedes le dicen? Un estadio multipropósito, digamos, no es que va a ser un estadio nada más, va a tener toda una vida comercial, deportiva, social,
que eso también va a tener un impacto sobre el club, sobre el barrio. Entonces, eso se tiene que cuantificar de alguna manera, y es cuando se firma ese convenio, el convenio urbanístico con la Ciudad de Buenos Aires. Yo te lo pongo en términos para que entiendan otra cosa, porque a veces nos dicen, no, no se tiene que firmar un convenio urbanístico. Es como si yo hoy en mi casa pudiera construir 2 pisos, y de repente con mi cambio urbanístico, con mi cambio de norma, yo puedo construir 4 pisos. Entonces, sin duda, yo voy a tener una ganancia respecto de esos 2 pisos de más que me está proporcionando la norma urbanística. Entonces, a eso es a lo que apunta el convenio. Es esa mejora que yo le estoy dando, en este caso al Club San Lorenzo, para que pueda explotar el día de mañana toda la parte comercial, es ese cálculo, sobre ese cálculo extra, es sobre el que se calcula esa contraprestación al Estado, que se puede traducir en una escuela, la construcción de una escuela, la construcción de un polideportivo, algún beneficio para los vecinos de la zona que se van a ver afectados por la cancha, digamos, eso es lo que están trabajando para un poco cuantificar cuál es esa contraprestación que el club debería darle al Estado por esa mejora urbanística, porque hoy ahí no se puede construir un estadio, por eso San Lorenzo viene a buscar la rezonificación. Entonces, para entender cuando hablamos de convenios urbanísticos se celebran, y estamos, por ejemplo, ahora trabajando un convenio urbanístico en otra parte de la ciudad. El año pasado votamos 2, digo, ahora hay una convocatoria abierta a convenios urbanísticos para cualquier persona en la ciudad que tenga o que quiera pedir, digamos, o que quiera cambiar la norma urbanística. Bueno, entonces, en ese contexto es que se enmarca San Lorenzo como un convenio urbanístico más dentro de todos los que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No sé si quedó más claro. Perfecto, perfecto. Para ir cerrando, Victoria, y agradecerte como siempre, la última, por lo menos, de mi parte, conceptualmente hablando, tiene que ver con que hace un par de semanas entrevistamos a Rodríguez y a Azcárate, los principales arquitectos del grupo IDOM. Primero, si por esas casualidades tuviste contacto y qué te parecieron, ya desde algo personal, pero al margen de esto vuelvo al proyecto. Y con esto de planeamiento urbano, de este código urbanístico y demás, sí, lo que hoy está presentado y la maqueta que el hincha puede ver en Avenida La Plata, además del centro vacunatorio, puede sufrir alguna modificación por este código urbanístico que se está reacomodando y vuelto a firmar para lo que viene. Por decir, por el convenio urbanístico. Puede ser, por el convenio, exactamente. Puede ser que, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo vamos a poner? Puede ser que producto de ese convenio urbanístico, igual ya está previsto, no sé si, yo la verdad que la maqueta no la vi, no pude participar de la presentación de la maqueta, ya quedamos pendientes de ir a verla en algún momento, pero puede pasar, te lo pongo en términos así para entender, que de repente el convenio urbanístico establezca que, como te decía, tiene que haber una escuela, bueno, un jardín de infantes. Bueno, probablemente, si bien hoy dentro de los usos que tiene la ley dice que puede haber un jardín de infantes, probablemente nosotros lo que hacemos es poner en la ley, listar qué es lo que puede haber ahí. Después, si adentro, digamos, vos lo construís arriba, abajo, o sea, eso tiene que ver con el proyecto. Entonces puede ser que la maqueta en sí, que vieron el otro día, sufra alguna modificación, no en cuanto, intuyo yo, no en cuanto al estadio, no en cuanto a la parte comercial, digo, sino en cuanto a estas contraprestaciones que se están pensando para firmar el convenio urbanístico. Puede sufrir alguna modificación, de hecho, los convenios urbanísticos adjuntan la norma urbanística y puede ser que en esa, cuando adjuntan la norma urbanística haya que cambiar algo. Pero eso, bueno, lo sabremos obviamente en el correr de estos días. Eso después obviamente lo voy a informar bien en la comisión, si llega a haber algún cambio, digo, eso se van a enterar porque, digamos, en la comisión cuando nos juntamos, si el proyecto respecto a la primera lectura sufre algún cambio, lo vamos a explicar. Van a venir funcionarios del Ejecutivo, tendrá que venir San Lorenzo también a explicar, digo, eso se va a generar en una reunión que lo van a poder ver por YouTube, como fueron las anteriores, digo, eso es todo un proceso súper transparente de trabajo de la legislatura, así que quédense tranquilos que cualquier cambio lo van a ver. Vale un montón la aclaración. Victoria, muchas gracias por este rato, cumplimos con tus compromisos, gracias por el espacio, gracias por la buena predisposición, gracias a Pamela también y a todo tu equipo por la deferencia para con nosotros. Un saludo enorme. Bueno, gracias chicos, un saludo enorme, nos vemos pronto. Ojalá así sea, un saludo, ahí está. Ahí adiós. pasaba, chao, chao. Adiós, pasaba Victoria Roldán, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano y parte importante de la legislatura y de lo que tiene que ver con la vuelta a Boedo para San Lorenzo.